6. Liberación de nuestra naturaleza carnal. Hemos visto que existen las puertas, o portales físicos del infierno, y a través de las cuales, los paganos o todos aquellos que no se arrepintieron, son llevados a una eternidad de condenación. Pero aún existen otras puertas que pueden conducir a la gente al infierno. Estas son las avenidas del egoísmo, estilo de vida carnal, que lleva a la gente a un estilo de vida de autodestrucción física y espiritual, y a final de cuentas, a un castigo eterno. El diablo usa las concupiscencias de nuestra carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, cerrar paréntesis, Efesios 2:2.3, como los medios de manipulación en contra nuestra, para que su voz se convierta en la voz prevaleciente en nuestra vida, en lugar de la voz de Dios. Tú no puedes escuchar la voz de Dios cuando los apetitos carnales te están controlando. Las escrituras señalan muchas de las obras de la carne, teniendo sus orígenes en los deseos pecaminosos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. La naturaleza carnal controla a aquellos que no conocen a Cristo. También puede ser una trampa para los cristianos. Está en guerra con la nueva naturaleza del Espíritu, que reciben los cristianos por medio de la salvación. Pablo escribió en Romanos: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:22-8:2.2. El remedio para una vida sumergida en la naturaleza de pecado es este. Digo, pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. Si vivimos y andamos en el Espíritu, podemos vencer nuestros deseos pecaminosos, y cerrar esas puertas abiertas que llevan a la destrucción, y de esta manera, heredar el reino de Dios. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:2.58. 13:14. La naturaleza de pecado quiere satisfacer los deseos de la carne, así que debemos hacer todo lo que podamos para vencer a nuestra naturaleza de pecado. Jesús dijo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Lucas 9:23-24. Debemos poner a un lado todo deseo que sea contrario a Dios, y tomar la cruz de Cristo cada día. Debemos morir diariamente a las obras de la carne, a fin de poder reinar con Cristo, por toda la eternidad. Morir diariamente significa que debemos someternos continuamente a la voluntad de Dios, y permitir que prevalezca en nuestra vida, más que los deseos de nuestra carne. Esto no quiere decir que no vamos a tener luchas y problemas. Solo quiere decir que debido a que Cristo puso todo esto bajo sus pies, nosotros tenemos el poder, a través de Él, para derrotar cada adversario que intente aniquilarnos, y esto incluye a nuestra naturaleza pecaminosa, y las fuerzas demoníacas que nos incitan a caer. Nuevamente,
Las puertas del infierno no pueden prevalecer en tu contra, cuando tú conoces quién eres en Cristo Jesús. Las 3 tentaciones del diablo. Para poder aprender cómo vencer la naturaleza carnal, debemos comenzar por ver cómo es que Jesús venció la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo, dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, ángeles vinieron, y le servían. Mateo 4:2.1-11. El diablo usó 3 tentaciones principales en contra de Jesús, y estos son los mismos ingredientes venenosos que él usa hoy, para engañarnos y arruinar nuestra vida. 1. Los apetitos. 2. El descuido o la autodestrucción. Y 3. El materialismo o codicia enfermiza de las cosas materiales. Vamos a ver en forma general estas 3 áreas, y vamos a ver cómo es que funcionan específicamente en nuestra vida. La tentación de los apetitos. El diablo sabía que después de haber ayunado por 40 días, Jesús iba a tener hambre. El diablo usó esta oportunidad para jugar con la necesidad física básica de Jesús, tratando de hacer que Jesús dejara de confiar en su Padre Celestial, y que satisficiera su hambre a la manera del diablo. También trató de controlar a Jesús, por medio de tratar de engañarlo, y que tratara de resolver estos asuntos por sus propias manos, antes que los ángeles de Dios pudieran venir a ministrarlo. Nunca quieres tomar consejo del diablo, ni quieres obedecerlo en ninguna cosa, especialmente después de terminar un ayuno. En ese momento, tu espíritu está abierto en forma muy especial, recibiendo del medio ambiente espiritual, y tú no quieres ser contaminado con las fuerzas malignas, que están buscando su destrucción. En lugar de responder a tus necesidades, de acuerdo a tus apetitos carnales, debes vivir conforme al ejemplo de Jesús de autocontrol y de confianza en Dios. Jesús le dijo a Satanás: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:2.4. La tentación de descuido o autodestrucción. El siguiente truco que Satanás intentó fue un engaño, para hacer que Jesús saltara de un peñasco, diciendo que Dios podría protegerlo. Hoy en día, el diablo sigue usando este tipo de engaños, para tratar de seducirnos, y que nos destruyamos nosotros mismos, ya sea por medio de motivarnos a vivir de una manera descuidada, o por medio de oprimirnos hasta tal grado, que estemos dispuestos a quitarnos la vida. Jesús nulificó esta tentación, diciéndole al diablo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:2.7. No debemos vivir descuidadamente, ni peligrosamente, teniendo la falsa creencia de que Dios nos va a proteger, sin importar lo que hagamos. Más aún, si estamos oprimidos, y somos tentados a estar muy abatidos, o a cometer suicidio, debemos sostenernos de nuestra fe en Dios, y de su amor para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:2.3-4. La tentación del materialismo o codicia enfermiza de las cosas materiales. Finalmente, el diablo intentó negociar con Jesús sobre cosas que ya le pertenecían a Jesús, a través de su Padre Celestial. El diablo dijo: de hecho,
te voy a dar todo el mundo con una sola condición. Arrodíllate y adórame. Jesús le dijo muy claramente al diablo que esto no era negociable, y que no estaba dispuesto a aceptar nada de esto. Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Siempre que te ofrecen poder, influencia o riquezas, a cambio por tu alma, debes darte cuenta que es un precio muy alto, y de inmediato, salte de ahí y vete. También debemos recordar que, cuando hacemos decisiones y elecciones con relación a nuestro comportamiento, todo lo que hacemos hoy, tiene el potencial de afectar a alguien más, por el resto de su vida. Si le estás hablando a alguien acerca del amor de Dios, no quieres que esta persona vea que estás viviendo un estilo de vida pecaminoso. Muy a menudo, la única imagen de Dios que un individuo es capaz de ver, es aquella que tú reflejas a través de tus acciones. No es solo por tu propio bien, sino por el bien de otros, que debes mantenerte en una relación muy fuerte con Dios, y debes resistir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Trampas de la naturaleza pecaminosa. Las tentaciones de satisfacer los deseos de los apetitos, viviendo descuidadamente, y teniendo éxito mundanamente, al costo de la vida eterna con Dios, pueden ser vistas en muchas de las trampas y comportamientos destructivos en que la gente ha caído en estos días. Entre estas trampas se encuentran la sensualidad, el materialismo, el orgullo, y la búsqueda de un escape y alivio, a través de complacencias mundanas. Porque es que la gente se enreda en la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver varias puertas, o portales al infierno, acerca de los cuales debemos estar muy cuidadosos. La puerta de la sensualidad. Una puerta hacia el infierno que jala gente fuera de sus principios morales, es la seducción de la sensualidad. Nuestros sentidos son una de las áreas más vulnerables de nuestra vida, y por lo tanto, el diablo se entromete en ella, y trata de seducirnos hacia todo tipo de comportamientos paganos. El diablo conoce los botones que tiene que oprimir en nosotros para causar la reacción que desea. En mis visiones del infierno, pude ver a los demonios riéndose de aquellos que habían caído en su seducción. Ellos se ríen, porque saben que el infierno los está esperando, y es un lugar ansiedad. No hay amor alguno, ni gozo, ni paz o compasión alguna, solo tormento. Con la revolución sexual de los años 60, la puerta hacia la degradación sexual fue revelada muy claramente, aunque ha estado en existencia desde el comienzo de la historia. En la Biblia, podemos ver ejemplos de inmoralidad sexual en las gentes de Sodoma y Gomorra, cuyas pasiones fuera de control les costó su existencia, y en Amnón, el hijo de David, quien violó a su propia hermana. Favor de ver Génesis las 18 y 20, las 19 y 26. Segunda Samuel 13 2.1-19. Hoy en día, la inmoralidad sexual ha aumentado hasta convertirse en un estilo de vida en nuestra cultura, en lugar de ser reconocida como una fuerza opositora a la que debemos de resistir. El engaño de Satanás es como un cáncer que comienza su infestación en los individuos, y luego se extiende para aniquilar comunidades enteras. Judas, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, escribió lo siguiente: así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, asemejanse de aquellos, puesto que ellas se corrompieron, y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas 7. La gente de estas ciudades se entregaron completamente a satisfacer sus deseos. A medida que Satanás andaba rondando y buscando a quien destruir, ellos fueron el blanco perfecto. Le mostraron ninguna resistencia, y no le dieron razón alguna para huir. Ellos fueron la tierra fértil y preparada para la contienda, los actos más viles, y el desenfreno total, atributos que él usó para su propio beneficio, hasta que, a final de cuentas, todos fueron destruidos por su propia insolencia. El diablo va a usar cualquier medio que sea necesario para atrapar a los paganos, y para distraer a los creyentes, y que no hagan la obra del Señor. Siempre presenta aquello que es atractivo a la vista, cosas que halagan los oídos, y nos seduce para que busquemos la satisfacción de la carne, con todo aquello que Dios nos ha prohibido tocar. ¿Qué es lo que sucedió después de que la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, a través de sus sentidos y de su orgullo? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, y comió.
y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:2.6 se añadió énfasis. El diablo jugó con sus sentidos, para hacerla someterse a los apetitos de su alma y de su cuerpo, con algo que Dios ya había prohibido. El diablo sabe que, si puede hacer que veas a través de sus ojos, distrayéndote el tiempo suficiente, eventualmente te va a seducir, para que participes de aquello que Dios ya te había advertido que debías rechazar. Considera el siguiente relato del obispo Blomer. Hace algún tiempo, mientras que estaba predicando en un lugar lejano, de repente fui confrontado con una tentación muy diferente. Yo nunca he tenido la costumbre de ver pornografía, ni siquiera antes de haber conocido a Dios, y haber aceptado a Jesús como mi Salvador y Señor personal. Sin embargo, durante una de mis conferencias, estaba yo en mi habitación en el hotel, cambiando los canales de la televisión, cuando escuché una voz en mi interior que me sugirió ver una película. Oprimí el botón del menú, y comencé seleccionando las opciones del menú. Fue como si yo había sido tomado por alguna fuerza extraña. Al mismo tiempo, me sentí avergonzado, así que cerré las cortinas y puse el cerrojo en la puerta. No había nadie más conmigo en esa habitación, pero yo sentía en mi corazón que todo esto estaba mal. Para asegurar que lo que iba a hacer quedaría en mi secreto, llamé a la habitación de mis acompañantes para asegurarme que no regresarían a mi habitación. Para entonces, la puerta estaba ya bien abierta. Me encontraba a unos momentos de entrar al mundo de la pornografía, y no tenía idea alguna de que me estaba jalando para allá. El menú de los canales me dio cerca de 30 títulos pornográficos diferentes de donde poder escoger. Esposas traviesas, chicas que solo quieren divertirse, amantes lesbianas, 2 hombres y una mujer. Ninguno de estos títulos me interesó. Justo cuando estaba a punto de apagarlo, vi chocolate sexual, y pensé, a mí, me gusta el chocolate. Comenzó el anuncio del preestreno, $39.99. Cuando vi este precio, la puerta se cerró de inmediato. Tal vez, porque no me gusta desperdiciar el dinero, pero no pude verme pagando $40 por algo como esto. A medida que comencé a salir de esta niebla, decidí encontrar qué otras cosas habían estado sucediendo en el hotel. Llamé al escritorio de información, y pregunté, ¿qué clase de convenciones han tenido ustedes en este hotel recientemente? El empleado de información me respondió, ayer fue el último día de la convención de los homosexuales. Finalmente me cayó la moneda. El residuo todavía había quedado en esa habitación. Si yo no hubiera sido una persona disciplinada para el manejo de mi dinero, ciertamente habría abierto la puerta a una serie de dificultades, por medio de oprimir ese botón en el menú de canales, entrando al mundo destructivo de la pornografía. Dios sabe cómo llamar nuestra atención lo suficiente para mostrarnos la salida de escape. Las maldiciones no vienen si no existe una causa para ello. Existe una razón para cada cosa que atravesamos. No siempre es nuestra culpa que ciertas maldiciones existan. Algunas veces es una enfermedad generacional a la que se le ha permitido estar ahí por años, sin que haya nadie que tome autoridad sobre ella y haga cesar su existencia. Aún así, definitivamente hay algo que podemos hacer para destruirlas, y para impedir que tomen control de nuestra vida. Favor de ver, por ejemplo, Salmos 52.15, Santiago 4.2.7. La sensualidad puede crear un falso sentido de la realidad. Por ejemplo, 2 personas del mismo sexo que deciden vivir juntas en una relación íntima, deben regresar al plan original de Dios, a fin de que puedan tener hijos. El huevo de la mujer debe ser fertilizado usando el esperma de un hombre a fin de poder llenar al tierra con hijos. Desafortunadamente, muchas gentes tienden a usar los planes de Dios solo cuando les conviene. Y después, ellos siguen con su propia manera de hacer las cosas, aun cuando va en contra de los mandamientos de Dios, pervirtiendo la verdad de Dios. Leemos en Romanos, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21, cuando el corazón se entenebrece, se envuelve en su propia verdad, sin importar a quién dañe o a quién lastime en su camino. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:22-23.
Cuando comienzas a crear tu propia verdad, en realidad, has creado tus propios ídolos. Ya no dependes en Dios para tu provisión, pero has creado ilusiones prefabricadas para satisfacer tu necesidad. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:24, Dios creó los sentidos, y cuando son usados de la manera correcta, son dones maravillosos que nos permiten disfrutar el mundo que Dios ha creado, y nos permiten ejercer dominio sobre este mundo. Pero debemos estar alerta en contra de los deseos y trampas sensuales. La tentación es real, y es un truco del enemigo. Cuando tú te sientas tentado a involucrarte en actos paganos e inmorales, tómate un tiempo para clamar y pedir fuerzas a Dios, para que puedas vencerlo. Tal vez necesites pedirle a un creyente más fuerte que se ponga de acuerdo contigo en oración, para luchar en contra de esa tentación. Reprende al diablo, en el nombre de Jesús. Declara la sangre de Cristo Jesús sobre tu vida. Busca a Dios diligentemente, y llena el medio ambiente de tu vida con el espíritu de la alabanza. La puerta del materialismo. Otra puerta al infierno es el materialismo. Mientras que los bienes materiales en sí mismos no son malos, hacer un énfasis exagerado en ellos puede ser espiritualmente mortal. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. 1 Timoteo 6:2.7-12. Dios muy frecuentemente provee nuestras necesidades materiales, y el dominio que tenemos sobre el mundo incluye la administración de los recursos físicos. Existen actividades prácticas de cada día, así como la búsqueda de las cosas materiales, que debemos hacer para sostener a nuestras familias y mantener nuestro hogar. Tratamos con el mundo material, para poder realizar algunos de nuestros sueños y aspiraciones, lo cual incluye trabajos, carreras, negocios, y cosas como estas. Dios quiere que disfrutemos los dones que Él nos da, y podemos ser bendecidos materialmente. Pero Satanás quiere quitarnos el dominio que Dios nos ha dado, por medio de engañarnos con el materialismo, y con otro tipo de concupiscencias. Por lo tanto, nunca debemos perder de vista el hecho que Dios es el dador de todas las cosas buenas, y debemos seguir su guía en todo lo que hagamos. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:16-18. Desafortunadamente, frecuentemente trabajamos sin descanso, para obtener nuestros deseos, y entonces le pedimos a Dios que los bendiga, en lugar de primero consultar con Él. Tu prioridad número 1, a medida que buscas cumplir tus metas y aspiraciones, bajo la guía de Dios, debería ser inspirar a otros, por medio de tus acciones, y que ellos puedan ver claramente al Espíritu de Dios resonando de tu carácter. Más aún, aunque nos hagamos ricos y tengamos muchas ganancias, de todas formas, seguimos necesitando la sabiduría de Dios y su guía, para obtener todas las cosas que Él ya ha suplido para nosotros de acuerdo a su buena voluntad. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El libro de Lucas nos muestra una parábola muy detallada, que tiene que ver con el destino de cierto hombre rico, que estaba más concentrado en sus riquezas, que en obedecer la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Lucas 16 y 19-20. Nuevamente,
No puedes juzgar la verdadera naturaleza del nivel espiritual de una persona, ni su autoridad espiritual, basado en su apariencia externa, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían, y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Lucas las 16 y 21 a 23. Desafortunadamente, muchas gentes en la tierra se encuentran consumidas por la seducción de las cosas materiales. Y no es, sino hasta que llegan al infierno, que despiertan para ver el verdadero panorama de su engaño espiritual. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro, igualmente, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Lucas las 16 y 24 o 25, cuando el hombre rico se dio cuenta que no había salida, le rogó a Abraham que enviara a Lázaro de regreso a la tierra, para advertir a sus hermanos, para que buscaran la palabra del Señor, y que no acabaran con el mismo destino. Abraham le recordó al hombre rico que, si sus hermanos no escuchaban las enseñanzas de Moisés y los profetas de Dios, tampoco escucharían a alguien que se levantara de entre los muertos. Favor de ver los versículos 27-31. Dios ha enviado gente por toda la tierra, para esparcir el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo Jesús. Depende de aquellos que oyen la palabra, tomarla, a medida que Dios habla, a través de aquellos que Él ha colocado estratégicamente en sus caminos. Nunca debemos obsesionarnos tanto con las cosas materiales, que entreguemos nuestra alma eterna a cambio de ellas. Pues, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero, y perder su alma? Marcos, las 8 y 36. Nunca pienses que lo tienes todo en la vida, y que no necesitas de Dios. Como vimos en el capítulo anterior, debemos buscar primeramente a Dios, y todo lo demás que necesitas, te será añadido. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo las 6 y 33. Puedes llegar a consumirte tanto con los bienes de este mundo, al punto de no querer oír lo que Dios tiene que decirte acerca del mundo y de sus falsas pretensiones. Es muy peligroso abrazar esta forma de pensar. El truco del diablo es hacer que tu mente esté tan involucrada e inundada con la búsqueda de riquezas y del materialismo, que el miedo de no poseer esas cosas tome prioridad por encima de tu búsqueda del reino de Dios. El hombre rico en la parábola de Lucas 16 se había intoxicado tanto con la mentalidad de asegurar sus riquezas, que no tenía tiempo alguno para dedicárselo a Dios. Para el momento en que se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Las cosas materiales no significan nada si no tienes a Dios en tu vida. Estoy seguro que el hombre rico, muy gustosamente, habría cambiado todas sus riquezas, a cambio de una sola oportunidad más para arrepentirse, servir a Dios y ayudar a los pobres. Esto no quiere decir que Dios quiere que vivamos una vida de pobreza, pero que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Aun si somos muy prósperos, no debemos darle nuestra espalda a Dios, rehusando oír lo que Él quiere decirnos. Al contrario, debemos reflejar su naturaleza generosa y abundante. Cuando tú recibes a Jesús como el Señor de tu vida, y obedeces sus mandamientos, vas a prosperar en una manera que va a hacer que Dios te recuerde tanto en tu vida como en la muerte. No tienes que ser rico para ser atrapado en el materialismo, dependiendo en los recursos del mundo, en lugar de depender de la provisión de Dios. Si no tienes fe para creer que Dios te puede proveer, puedes caer en la trampa del diablo. Leemos en Números 13, que Dios ya había prometido a los hijos de Israel la tierra de Canaán, antes de que le ordenara a Moisés que enviara a los espías a reconocer las tierras. Cuando los espías regresaron con su reporte, la gente, en lugar de gozarse por la abundancia de la tierra prometida, la mayoría de ellos tuvieron una reacción negativa, y como resultado, plantaron temor y duda en la mente de los israelitas. Es vital confiar en la provisión de Dios, y en sus caminos. No tienes que vivir en miserias y en conflictos, buscando las cosas de este mundo, siendo que Dios ya te ha prometido que si confías en su provisión,
tendrás todo lo que necesitas. Aplica tu fe, y simplemente, recibe. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora, a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:31-33. Todos los espías, excepto Josué y Caleb, dijeron lo siguiente: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades, fortificadas, y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Números 13 y 27-28. Cuando Dios te hace una promesa, nunca usa la palabra, sin embargo, o solo que, para resumir sus bendiciones. Los espías se atemorizaron con el solo hecho de pensar en las grandes ciudades amuralladas, y la fuerza de sus habitantes. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades, fortificadas, y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anar. V28. Se olvidaron completamente del hecho que Dios ya les había dado esas tierras. Lo único que necesitaban hacer, era seguir las instrucciones del Señor, y caminar hacia lo que Él ya les había prometido que era suyo. Al contrario, ellos sintieron que tenían que confiar en sus propios recursos, que no eran suficientes. Tienes que ser capaz de distinguir entre la voz de Dios, y las mentiras y engaños del diablo. Oír como Dios oye, y ver como Él ve. Cuando Dios dice que la vida eterna te pertenece, créele. De la misma manera, cuando Él dice que te ha dado dominio sobre la tierra, y que suplirá todas tus necesidades, debes creerle Él, y no debes permitir que las voces contrarias del reino de Satanás te persuadan a estar lleno de dudas y de incredulidad. La puerta del orgullo y de la autosuficiencia. Una tercera puerta es la del orgullo intelectual y de la autosuficiencia religiosa. Tal y como discutimos anteriormente, mucha gente hoy en día está comprando todo tipo de falsas ideologías y filosofías. Estas sutiles doctrinas demoníacas nos enseñan a vivir sin Dios, y a mirar a nosotros mismos como el único recurso para todas nuestras necesidades. El orgullo de Satanás y su deseo de levantarse por encima de aquel que lo había creado, a fin de vivir para sí mismo solamente, y de acuerdo a sus propios estándares, le causaron caer de la gloria. El diablo nos quiere engañar para que caigamos en el mismo tipo de tentaciones, tal y como lo hizo con Adán y Eva. El diablo ha estado sobre la tierra por muchos años, promoviendo su producto llamado fabrica tu propia verdad, o no existen verdades absolutas. Esta doctrina dice, rechaza la vida que Dios ha diseñado para ti, y al contrario, fabrica tu propio cosmos. Mientras más aceptemos esta doctrina, más nos vamos a sepultar en los engaños que llevan al paganismo, la inmoralidad, y a mayores falsedades. El diablo siempre salpica suficiente verdad en su veneno, para hacer que te la comas todita. Dice lo que tú precisamente quieres oír, y que te hace sentir bien, por el momento. Pero bien escondido debajo de la superficie, existe un fundamento tan inestable, y que solo está esperando sucumbir bajo la mentira, sepultándote juntamente con ella. Un relato muy claro de los engaños de Satanás se encuentra en el libro de Judas. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 6. Estos ángeles tenían todo lo que necesitaban en su primer estado, o condición, hasta que Satanás vino, y los engañó. Su estado original consistía de la presencia de Dios, las obras maravillosas de Dios, y todo el ingenio creador de Dios. Era un estado que les había sido dado por el Rey mismo, mucho más valioso que la plata o el oro. Lo peor fue que ellos dejaron esta habitación, a cambio del engaño y de la muerte. Como fueron engañados tan fácilmente por los engaños de Satanás, ellos simplemente se tomaron el tiempo para escuchar lo que el diablo tenía que decir. En forma voluntaria,
permitieron que las mentiras de Satanás entraran por las puertas de sus oídos, y hacia su voluntad. Y por lo tanto, sucumbieron con el mismo destino del diablo, se dieron a la bancarrota en las cosas de Dios, expulsados de la habitación de Dios, y bajo su condenación. En la lista de prioridades del diablo está el esparcir su doctrina pagana, para que todos caigamos presa del mismo destino que él y los ángeles caídos ya tienen. Un pasaje de Isaías 14 nos permite ver cómo es que Satanás presumió de su rebeldía y de su enfermizo propósito y prioridad. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Isaías las 14 y 13-15, en lugar de cumplir con la meta imposible e inimaginable de convertirse en el Altísimo, Satanás fue derrotado por Dios. Fue convertido en una desgracia pública y fue lanzado hacia abajo, al infierno. Nunca le permitas entrar al diablo en las puertas de tus oídos. Ni le permitas que te aparte del lugar en el que Dios ha establecido tu existencia. Tu herencia es un patrimonio del Padre Celestial, lleno con todo aquello que vas a necesitar en la vida. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses las 4 y 19. No hay necesidad de ir buscando por todos lados. Todo lo que necesitas ya ha sido suplido para ti en Cristo Jesús. Nunca debes permitirle que nada de lo que oigas te aparte de la verdad de Dios. Si te suscribes a la falsa doctrina de crear tu propia verdad, que está circulando actualmente en el mundo, entonces, esto se va a convertir en un lugar muy peligroso para tu existencia. La verdad solo puede ser descubierta por medio de buscar en la palabra de Dios, aprendiendo sus caminos y su voluntad para tu vida. Pablo escribió a los Gálatas lo siguiente: que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:2.78, nuestra salvación eterna depende de que conozcamos y sigamos el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Debemos ser muy claros con relación a quién creemos, y qué es lo que creemos. El evangelio de Cristo Jesús no le da cosquillas a los oídos de la gente. Ha sido dado para revelar la verdad de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan las 8 y 32. La verdad te hace libre, por medio de exponer las mentiras de Satanás. No existe verdad alguna en el diablo. Favor de ver el versículo 44, y a él le gusta crear una imagen falsa de la verdad en tu mente, para que pases el resto de tu vida tratando de cumplirla inútilmente. Pero las puertas del infierno no prevalecen en contra de los principios de la palabra de Dios. Busca los caminos de Dios, y aprende su palabra, a fin de poder descubrir y poner estos principios en práctica. Tenemos una promesa muy firme de parte de Cristo Jesús, con relación a que si nos mantenemos firmes en el fundamento que Él ha puesto, para que sigamos, el enemigo no tendrá la victoria sobre nosotros. La puerta de los deleites vananos. Otra puerta del infierno es buscar el escape a través de los deleites vananos. Hemos visto que cuando estamos en medio de tiempos de pruebas, el enemigo usa muy frecuentemente nuestras propias debilidades en contra de nosotros mismos. En lugar de voltear a Dios en estos tiempos, podemos ser tentados a buscar ayuda en cosas tales como relaciones enfermizas y abuso de sustancias. Algunas veces, buscamos este tipo de cosas como medios de automedicación, siendo que el problema solo puede ser resuelto por medio de intervención divina y un cambio en el estilo de vida. El peligro del alcohol y de las drogas es que son sustancias que alteran la vida. Beber en exceso, por ejemplo, nubla la mente de las gentes, y les puede causar que tomen malas decisiones o que revelen secretos que debían haber permanecido confidenciales. Debido a que su efecto es incapacitar el juicio y los sentidos, nulifica todo tipo de control personal, exponiendo a sus víctimas al peligro y a una mayor humillación, debido a la falta de conciencia. Ha habido incontable número de relatos de individuos que comprometieron sus principios, y fueron seducidos a la inmoralidad sexual, mientras que se encontraban bajo los efectos del alcohol. La influencia del alcohol no tiene consideración del bienestar de los seres amados.
amigos, u otro tipo de víctimas inocentes. Una vez activados sus efectos en la persona que está bebiendo, puede afectar la vida de cualquiera que esté asociado con esa persona. ¿Cómo puede ser que tanta gente no sea capaz de ver el peligro de esta puerta debilitadora y alteradora de mentes, como lo es el alcohol? Las estadísticas que tienen que ver con los efectos devastadores del alcohol en la humanidad son alarmantes, pero el abuso del alcohol aún no está considerado como una seria amenaza para la sociedad. Por favor, considera la siguiente información aplicable en los Estados Unidos de América. El abuso del alcohol desperdicia un estimado de $184.6 billones por año en cuidados de salud, negocios y gastos del sistema criminal. El abuso del alcohol causa 75,000 muertes cada año. En 1997, el 40% de delincuentes culpables de delitos sexuales y violaciones dicen haber estado bebiendo en el momento del crimen. En 2002, más de 70,000 estudiantes entre las edades de 18 a 24 años fueron víctimas de violaciones o delitos sexuales derivados del alcohol. El alcohol influyó en un 28% de suicidios en niños cuyas edades van de los 9 a los 15 años de edad. Aproximadamente 480,000 niños son maltratados cada año por uno de sus padres que tiene problemas de alcoholismo. ¿Al diablo le gusta mantener tu mente incapacitada? En lugar de que estés sobria y alerta, preparada para sus ataques. Favor de ver Títulos 2 y 11:13, y el alcohol es uno de sus portales para traer infelicidad a la tierra. Desafortunadamente, aún en la iglesia, la gente usa ciertas escrituras para tratar de justificar el uso y el consumo excesivo de alcohol, tales como, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Aun cualquier cosa hecha para solo divertirse, que tiene el potencial de alterar el comportamiento de una persona, y que le cause perder el control de sus sentidos, debería ser algo que se debe considerar para ejercitar disciplina sobre sí mismo. El verdadero peligro de complacerse con el abuso de sustancias, es que la gente puede perder su relación con el Dios viviente. Existen cristianos caídos en el infierno, que una vez sirvieron al Señor, pero después regresaron a su viejo estilo de vida. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que tuvieron un serio problema con el alcohol. Fueron salvos y liberados por un tiempo, pero llegó el día cuando el tentador los sedujo a salir con sus amigos para ir a tomar. En ese momento de seducción, cuando fueron atraídos a la tentación, muchos de ellos cayeron en accidentes. Acabaron por ser arrestados, perder sus trabajos, o aún siendo enviados a prisión. En tales situaciones, la gente es tentada para que sientan que son un fracaso, y que dejen por completo su fe. Mientras tanto, el diablo se sienta cómodamente, y se ríe, porque él sabe que su misión con esas gentes se ha cumplido. Existe un espíritu mentiroso por toda la tierra, diciéndote que no puedes vencer las ataduras como el abuso de sustancias. El espíritu religioso te dice que una vez que has cometido una ofensa, estás condenado a la perdición. Esto no es cierto. Tú puedes vencer, y Dios todavía está alcanzando para tomarte. El hombre llamado Jesús, que derramó su sangre por ti, tiene más poder para liberarte de la bebida, del adulterio, fornicación, las mentiras, y todo tipo de pecados de tu carne, más de lo que tú te puedes imaginar. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. No importa qué es lo que atravesamos en la vida, podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Él no vino para condenarte, algo que tan elocuentemente confirma en Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino para destruirte. Él vino para darte vida, y vida en abundancia. Favor de ver Juan 10:10. Esta es la verdad de la palabra de Dios. El Hijo de Dios no vino a este mundo para señalar nuestras faltas, ni para condenarnos. Él vino para revelar que la vida eterna se encuentra disponible para todo aquel que la quiera recibir, para todos los que se arrepientan y reciban a Cristo Jesús como su Salvador personal y Señor de su vida. Debemos reconocer que cuando enfrentamos la adversidad, el diablo nos va a tentar para que busquemos recursos y medios paganos para suplir nuestras necesidades.
En lugar de inclinar nuestros oídos a Dios en busca de su entendimiento y sabiduría, muy frecuentemente estamos dispuestos a escuchar el consejo de aquellos que no tienen ninguna revelación divina acerca de nuestra vida o de nuestras circunstancias. Debemos dejar de enfocarnos en lo que ven nuestros ojos naturales, para permitirle al Espíritu de Dios que revele lo que verdaderamente está sucediendo detrás del escenario espiritualmente. Dios contraataca todo aquello que vemos en lo natural, con las reconfortantes palabras de 2 Corintios 5 2.7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy a menudo, es la complejidad de nuestra vida, la falta de entendimiento acerca de ello, lo que nos mete en problemas. Nuestra confusión puede ser desenredada en un instante, si la reemplazamos con la voz y sabiduría de Dios. Él promete darnos entendimiento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 2.10. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Proverbios 2.2. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:2.5. No existe ninguna lucha que tú estés experimentando que Dios no entienda. Y no hay nada que afecte tu vida, sea física, mental o emocionalmente, que Dios no te pueda dar revelación acerca de cómo vencerlo. Dios está muy familiarizado con las situaciones que nos afligen, y nos recuerda esto en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No necesitamos voltear a las complacencias mundanas para aliviar nuestro dolor y nuestros temores. Ya sea que estemos siendo afectados por lo que vemos, oímos, olemos, gustamos o tocamos, Dios ya ha provisto una vía de escape para nosotros. Favor de ver 1 Corintios 10:13. Él sabe qué hacer para resolver cualquier conflicto que quiera impedirnos desarrollar una relación adecuada con Él. Y aquel Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Cualquiera cosa que puedas pensar o imaginar, Dios la puede superar, venciendo las tentaciones y la naturaleza pecaminosa. El diablo no solo quiere destruir tu confesión de fe, sino que también quiere destruirte a ti tanto en la vida, como en la muerte. Tal y como hemos visto, él usa la carne descontrolada de las gentes, como una de sus avenidas de destrucción. Ceder a los pecados de la carne puede destruirnos física y espiritualmente. Pero, sin importar qué tan fuerte te tenga aprisionado el enemigo, tú siempre puedes soltarte en el nombre de Jesús. En mi caminar con Cristo Jesús, he podido aprender que si somos honestos y verdaderos con Dios, con relación a nuestras luchas, su misericordia reina en nosotros. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El apóstol Pablo escribió: sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:2.8. Nunca te permitas ser un blanco fácil para el diablo. Esto significa que nunca debes permitirte estar tan intoxicado en tu medio ambiente, que comiences a descuidar la guerra espiritual que se necesita para asegurar tu posición espiritual con Dios. El diablo conoce que no puede destruirte solo porque quiere hacerlo. Al contrario, él debe rondar alrededor y buscar la oportunidad perfecta para devorarte. Si te mantienes alerta en tu posición espiritual con Dios, entonces, cuando el diablo ronda y busca la oportunidad, no la va a encontrar en ti. Al contrario, él va a tener que pasar de largo, una y otra vez, queriendo poseerte y matarte. Pero el poder de Dios, que habita en ti, le mostrará la señal que dice no pasar, propiedad privada. Algunas veces, toma tiempo para crecer espiritualmente, y aprender a vivir por el Espíritu Santo, en lugar de vivir en la naturaleza pecaminosa. La tentación es algo real, y los poderes demoníacos son reales también. Por esto, es que Dios muy a menudo trae gentes a nuestra vida, para que oren por nosotros, y nos ayuden a vencer las situaciones que nos mantienen en cautividad. Necesitamos apoyarnos unos a otros, para poder nulificar los ataques del enemigo, y vencer las concupiscencias de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que se está interponiendo entre tú y Dios?
¿Acaso es una búsqueda viciosa de las riquezas? ¿O el hecho de idolatrar tu trabajo, malas relaciones, sensualidad, sentimientos de condenación, adicciones, una mentalidad negativa, orgullo, o sentido de autosuficiencia? Cualquier cosa que sea, no debes posponer tu reconciliación con Dios a causa de ello. Recuerda que cuando Jesús terminó su ayuno de 40 días, el diablo hizo todo lo que estaba en su poder para tratar de alejarlo de su relación con el Padre Celestial. Y esta es la misma táctica que usa el diablo hoy en día. Presenta todo aquello que puede pensar, para alimentar nuestra naturaleza carnal y sus apetitos, y para distraernos de Dios y de sus caminos. ¿Te va a prometer el mundo entero a cambio de tu alma? La gente que vive para satisfacer su naturaleza pecaminosa, no puede heredar el reino de Dios, y además, tienen que enfrentar el castigo eterno. Los individuos en el infierno pueden ver los resultados de sus complacencias terrenales. Las mentiras que ellos creyeron se comienzan a desenmascarar, y son reveladas las profundidades de su engaño. Mentiras seductoras tales como: no existe el infierno, no le temas a Dios, haz lo que te haga sentir bien Dios, entiende, vienen directamente del abismo del infierno. Estas mentiras tratan de menospreciar la reverencia que le debes tener a Dios, convenciéndote para que lo rechaces, y para que ignores su juicio venidero. El diablo se asegura de que todos aquellos que son vulnerables a su voz, disfruten las concupiscencias de su carne, más que los mandamientos de Dios. Por esta razón yo lloro y clamo por las almas y oro que lleguen a oír la palabra del Señor. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:11-14. Porque vas a servir a los deseos temporales y corruptos de la carne, mientras estás en la tierra, para después morir e ir al infierno para siempre. Piensa en lo que estás haciendo. Cambia tu mente y tu estilo de vida, volteando al Señor viviente, que te está rogando que dejes de vivir de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa. Debes creer lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Arrepiéntanse, pueblo mío, y volteen al Dios viviente. Él te lavará, y quedarás completamente limpio. Dios nunca nos abandonará. Existen muchas mentiras con relación a la naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas, pero Dios nos ha dado el poder para vencerlos. De esto es lo que se trata el Evangelio. Debes entender que si caes, Dios es más que suficiente para recogerte, y para mostrarte su amor, tal y como un padre le muestra su amor a su bebé. Cuando tienes un recién nacido, tú lo amas, lo proteges, y lo cuidas, y a medida que crece, tú estás atento, a medida que aprende a gatear y a caminar. Cuando se tropieza, y se golpea en su cabecita, comenzando a llorar, tú lo abrazas y lo consuelas. De la misma manera, Dios nunca te va a abandonar. Favor de ver Hebreos 13:2.5. Sin importar las circunstancias, Él está dedicado a tu bienestar, cuando tú lo buscas sinceramente para tu liberación. Todas las visiones que he tenido son un verdadero testamento a su poder y determinación, para vernos vencer cualquier reto que se nos presente.